Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Comenzamos, como es habitual, con algunos de los datos macroeconómicos más importantes de esta última semana, para destacarles que el IPC en la zona euro ha bajado hasta el 2,3%, el IPC en Japón sube al 3%, el IPC en Canadá sube también al 2,6%. En este caso, el paro en Reino Unido permanece sin cambios en el 4,4%. Hemos visto cómo el Banco Central Europeo estima que toda la guerra de los aranceles puede afectar en 3 décimas al crecimiento de la economía en la zona euro. Hemos visto que Alemania ha mejorado las expectativas de crecimiento en un 0,2% y que las ventas minoristas en Estados Unidos han crecido un 0,2%. Vamos a revisar ahora los mercados financieros y vamos a comenzar por las bolsas, para decirles que Frankfurt se ha dejado en la semana un 0,21%, París ha subido un 0,18%, Londres ha subido un 0,17%, en Madrid el IBEX 35 sube un 2,78% hasta los 13.347 puntos, el Standard & Poor's 500 en Nueva York sube un 0,22% y el índice Nikkei en Japón sube un 1,68%. En el mercado de divisas, el euro con el dólar, niveles de 1,08, el euro con el yen en 161,32 y el euro con la libra en 0,83. Mercado secundario de bonos a 10 años, Alemania en el 2,76%, España en el 3,40%, Estados Unidos en el 4,25%. El petróleo en $72,18 el barril, sube en la semana un 2,35% y el oro en $3.023 la onza, sube en la semana un 0,81%. Con esto nada más, cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En la actualidad voy a hablarles de la reunión de la Reserva Federal estadounidense esta semana, porque era la cita más importante que teníamos en los mercados y sobre todo en Estados Unidos. Teniendo en cuenta todo el ruido que se ha preparado con todo el tema de los aranceles, a los inversores y a los analistas les interesaba mucho saber la opinión del presidente de la Reserva Federal, Powell, respecto a cómo esto va a impactar en la economía estadounidense y en la inflación. Decir que sus declaraciones fueron en un tono muy cauto, y esto quitó bastantes miedos al mercado, sobre todo porque dejó muy claro que no ven a la economía estadounidense en recesión, que es algo que al mercado le ha estado preocupando en las últimas semanas. Él habla de que va a crecer menos la economía americana en los próximos 3 años, en este y en los 2 siguientes, por debajo del 2% que ellos estaban esperando, pero en ningún caso recesión, que como digo, eso ha sido una gran noticia. Luego, en cuanto a la inflación, aquí es donde ha habido un poco más de polémica con algunos analistas que han considerado que hablar de inflación transitoria, la que pueda provocar los aranceles, ya lo hizo cuando en la época post-COVID se abrieron las economías y decía que era transitoria la inflación, que realmente lo fue, pero no tanto como esperaban, porque subió muchísimo, como recuerdan, y tuvieron que subir los tipos de interés de una forma muy drástica. Entonces, que hablase de inflación transitoria, que se puede ir este año hasta el 2,5, al 2,7, desde el 2,3 que la tienen, bueno, digamos que dejó un poco decepcionados a algunos analistas, pero lo cierto es que también era una buena noticia, y sobre todo que esperamos que se cumpla y que no tengan un problema de inflación. Y finalmente habló de los tipos de interés, unos tipos de interés que espera que bajen en los 3 próximos años, este año 2 veces, y en los 2 próximos años otro cuarto de punto, es decir, hasta bajar un 1,25, esto los llevaría al tipo neutral, es decir, el tipo en el que ya no bajarían más entre el 3 y el 3,25, que en principio también suena muy bien. Por tanto, y en conclusión, las declaraciones han sido muy positivas, han ayudado a que el mercado esté más tranquilo en todos estos, con todo lo que es relativo a la economía estadounidense, y ahora vamos a ir viendo cómo sigue evolucionando lo de los aranceles y a partir de ahí qué otras interpretaciones y cálculos se van haciendo. Con esto nada más, cerramos el tema de actualidad y nos vamos con la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana la prensa especializada. Comenzamos con el periódico Expansión. El gasto de la OCDE en deuda pública en máximos de 2007. La organización alerta a España de la vulnerabilidad por el mayor coste de refinanciar los vencimientos. Periódico 5 días. Bruselas plantea más flexibilidad en las reglas de gasto para fijar una nueva era en defensa. La Comisión se abre a suspender las normas fiscales con el fin de financiar el rearme durante más de los 4 años inicialmente barajados. Periódico Diario de León. León refuerza su posición en defensa al convertir la Virgen en base aérea.
La reorganización que aborda el Ejército del Aire fortalece el papel estratégico de la provincia e impulsa el desarrollo económico y tecnológico en el sector aeronáutico, a la vez que aumenta la competitividad del aeropuerto civil. Periódico El Mundo. Récord de inmigrantes con rumanos, búlgaros y marroquíes a la cabeza. El pasado año llegaron a Castilla y León 9.417 nuevos foráneos para un total de 225.892, que representan el 9,4% de la población autonómica. El valor de la semana. En el valor de la semana, en esta ocasión hemos seleccionado Prisa. Para hablar de esta compañía tenemos a Cristian. Cristian, bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué Prisa en el valor de la semana? Sí, pues porque tiene un problema en el Consejo de Administración, una guerra interna muy fuerte, y desde hace pocos días pues se disparaba de una forma muy importante en medio del control de la lucha por el control accionarial. Y cuéntanos a qué se debe esta subida. Pues vamos a hacer un poco de memoria, ¿no? Es decir, empezaban las discrepancias en las últimas semanas pues entre el grupo de accionistas que promueven el lanzamiento de una nueva televisión digital terrestre, una nueva TDT, parte afín al gobierno, por decirlo de esta forma, y el grupo que manda el presidente Orgulian, que es el primer accionista del grupo. Y todo esto generaba una guerra abierta dentro del Consejo de Administración, que luego va a deparar en una guerra por el control. Pero hay que destacar pues, que en la semana del 26 de febrero el presidente hacía una entrevista en medios de comunicación y lo que hacía era un rechazo frontal a los planes audiovisuales auspiciados por el gobierno, y esto decía que podría poner en peligro la viabilidad de la compañía, y lo que hacía era que la acción se disparase de una forma muy importante, como luego hablaremos. Esta negativa, por su parte, supuso la salida de dos altos ejecutivos de la compañía, que fue muy bien vista por el mercado también. Explícanos mejor cómo ha sido la evolución de Prisa en bolsa. Pues hay que hablar que desde el 26 de febrero para acá la acción se revalorizaba más de un 38%, esta semana seguían las subidas de una forma considerable, en la sesión del martes se disparaba pues más de un 14,9%, era la mayor subida desde el año 2023, roza ya los 500 millones de euros de capitalización bursátil, y todo esto ha ocurrido desde que se está haciendo frente a los planes del gobierno, evolución muy positiva. Subidas que continuaba también en la sesión de este viernes hasta llevarlo casi a 0,5 euros por acción, que son los máximos de los últimos 2 años y medio. En mitad de toda esta batalla interna que tienen, ¿qué futuro se le espera para la compañía? Pues va a depender del entramado accionarial que quede y de la lucha de poder que hay ahí dentro. Hay que destacar pues, que hay dos grandes grupos. Uno es el entramado del presidente, que está manejando pues, el 29,6% del capital de la compañía, que está a punto de tener la obligación de generar una OPA. Un grupo intermedio, que es el grupo francés Vivendi, pues, que tiene el 11,8%. Y luego hay un grupo minoritario con un 7%, que se llama el grupo Global Alconada, liderado por Entrecanales y Contreras, junto con otros minoritarios que son los que están intentando generar el vuelco de poder dentro de la compañía y son los afines al gobierno. Esta lucha de poder, pues el gobierno se conocía esta semana que había ido a Francia a intentar convencer a Vivendi que se uniera o que vendiera sus acciones al grupo afín. Pues toda esa batalla está ahí, pero hay que tener en cuenta que el presidente lo está haciendo frente. Además, está intentando renegociar una deuda que tiene de 750 millones de euros y los acreedores parece ser que quieren refinanciar la deuda con 5 años vista, vence el año 26, pero una de las exigencias es que el presidente siga para poder refinanciar la deuda y poder llevar la compañía a buen puerto. Con lo cual, los analistas están expectantes de que acabe esta batalla para poder emitir valoraciones sobre esta acción. Muy bien, Cristian, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya a la recta final con la agenda en la que ya será la última semana del mes de marzo. En la que destacamos el lunes, PMI manufacturero en Alemania y Estados Unidos. El martes, índice de confianza empresarial en Alemania. El miércoles, PIB en España. El jueves, PIB en Estados Unidos. Y por último, el viernes, IPC en España e índice de gasto personal en Estados Unidos. Con esto no nos queda más que despedir el programa agradeciéndoles la atención que nos prestan y recordándoles que pueden seguirnos cada día en nuestro portal digital de información financiera www.elinversorinquieto.es. Gracias por su atención y hasta la semana próxima.